este día domingo, 2 de enero 2022, caminando por fe, ¿verdad? En esta noche, desde el año pasado, le pedí al hermano Ignacio Castañeda que predicara esta noche. Y bueno, y me gusta así decir del año pasado, como parece hace fue mucho tiempo. Y todavía no hace ni 48 horas que fue el año pasado, ¿verdad? Pero qué bendición, siempre han sido los hermanos que nos traen la palabra. Y gracias a Dios por eso. No crea, hay muchos que no escuchamos aquí, pero en otras plataformas los escucho. Y yo digo, wow, qué tremendo, cómo Dios le da a este hermano, a aquel hermano, su palabra para compartirla con un mensaje para nosotros como iglesia o como grupo. Yo hace unos meses estaba escuchando al hermano Abel aquí en las reuniones de varones de oración y yo dije, wow, qué tremendo, tremenda enseñanza, tremenda predicación. Tampoco lo he enseñado a predicar, no te enseñé a predicar, no ha sido en una clase mía, ¿verdad? Híjole, tienes que ir, pero ya predicas bien. Porque desde chiquito está, desde muchachito está escuchando predicación, pues ya se la saben, punto 1, punto 2, punto 3, ¿verdad? Y el otro día escuché a Misael, nos trajo un mensaje también el sábado por la mañana y, y querían que yo predicara. Y le dije, no, ya le había dicho a Misael, yo quiero escuchar a Misael. Le dije a Nacho y lo escuchamos y salimos animados, retados, con ganas de hablarle a toda la gente de Cristo, ¿verdad? Y así es increíble, ¿verdad? Los hermanos, por mencionar 2 ejemplos, hay más hermanos, hay muchos más hermanos y qué bueno que podemos estar preparados para toda buena obra. Hermano Ignacio Castañeda, ven, no te hagas el rogar, ven, súbete rápido. Ven y predica lo que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a recibirle con un fuerte amén, hermanos. Sí, ahí está. Qué bendición, hermano, nuevamente estar aquí. Es un privilegio, como siempre se menciona. Este día domingo, 3 de enero, el primer servicio de domingo por la tarde, y qué bendición poder predicar la palabra de Dios. Y ha sido un servicio muy emotivo, hermanos. Yo sé, ya estamos sobre el tiempo, pero ha sido un servicio muy emotivo. Creo que hemos sido bendecidos por cada testimonio que hemos escuchado, cada agradecimiento y esta presentación. Compartí lo mismo con Josué, estábamos sentados ahí. Le digo, estamos nerviosos los dos. Le digo, no sé si por el frío o por los nervios, pero yo creo que eran las dos cosas. Entonces, siento lo mismo cada vez que venimos aquí. Y bueno, hermanos, gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque pudiéramos ahorita terminar el servicio. Ha sido un buen servicio terminar y orar, pero creo que si estamos aquí, hermanos, es porque, como nos enseñó en la mañana, amamos a Dios. No debemos dejar de perder nuestro amor por la casa de Dios, y es una noche muy fría. Yo sé, podríamos justificarnos de muchas maneras, pero doy gracias a Dios, hermanos, por ustedes que están aquí. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí a Números, por favor, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos a leer de los versículos del 17 al 21, por favor, acompáñenme a Números capítulo 13, del 17 al 21. Dice la palabra de Dios, usted me sigue con su vista. Números 13, del 17 al 21. Dice la palabra de Dios: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Porque es la tierra habitada, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzados, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sim hasta Rehob,
entrando a Hamad. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí en tu casa, Señor, sabiendo que es el mejor lugar que podemos estar un domingo por la noche. Pido, mi Dios, que como siempre, Señor, quites mi humanidad, Señor, mi persona, y que venga tu Espíritu Santo, mi Dios, y abra la vida de cada hermano que está aquí, Señor. Hemos dejado otras cosas, Señor, por estar aquí. Pedimos que el tiempo, Señor, se pueda aprovechar, tu palabra fluya, que cada mente y cada corazón, Señor, esté preparado para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, quita aquello que nos estorba, sigue adelante, Señor, y danos la oportunidad en este año nuevo a tomar decisiones, Señor, para caminar por fe, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor. Toma el control de todo aquí, Señor, de mi boca, de mis labios y de mis pensamientos. Cristo Jesús, pido todo esto. Amén. Habían pasado más de 430 años y nos encontramos en este pasaje, hermanos. El pueblo de Israel estaba en una misión de ir a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Tanto tiempo después de aquella promesa que Dios les había hecho, desde el tiempo de Moisés, cuando Dios lo llama en esa zarza ardiendo y le dijo: quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. Y Dios llama a Moisés y le invita a ser su siervo. Moisés, todo temeroso, todo con incertidumbres, con más dudas que respuestas, él tomó este reto. Y como ya hemos escuchado en la historia que nos narra Éxodo, cómo el pueblo de Israel fue libertado de la mano de Faraón a través de las plagas y salieron de ese lugar, donde habían pasado más de 400 años de esclavitud. Pero pese a eso, Dios no había faltado a su promesa de un día hacerlos libres. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de experimentar en primera fila el poder de Dios en su máxima expresión. En cada plaga, en cada circunstancia, como a ellos de una manera especial Dios los protegía, y se veía una marcada diferencia entre los egipcios y el pueblo de Dios. Aun cuando la misma muerte descendió para matar a los primogénitos, cómo Dios cuidó a su pueblo Israel. Aun cuando se había perdido la esperanza al verse enfrente del Mar Rojo, cuando los ejércitos de Faraón, uno de los ejércitos más poderosos que había en aquella época, venían tras ellos, aun cuando el pueblo había perdido esa esperanza, parecía que estaban en un callejón sin salida, Moisés levanta su vara y divide el Mar Rojo. Más de 600,000 personas cruzaron el mar en seco, viendo dos paredes, una de cada lado de mar, y pudieron así cruzar a la siguiente orilla. Y al ver al faraón y a su ejército persiguiéndolos, pudo Moisés cerrar el mar y todo un ejército quedó destruido en esa misma tarde. Luego el Señor los siguió acompañando en el día y en la noche. Les dio pan, les dio provisión, les dio carne. Los fortaleció. Y llegamos a este punto donde habían llegado a querer reconocer esa tierra que Dios les había prometido. El versículo 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Se hace una selección, hermanos, especial de cada tribu y se envía a reconocer, y Moisés les da una encomienda. Dice que los envió a reconocer la tierra de Canaán y les dio unas características de cómo era esa tierra. Ellos mismos sabían cómo era esa tierra porque Dios se las había dicho. Allí en Éxodo 3:8, por favor acompáñenme, Éxodo 3:8. Dios mismo y Moisés mismo sabían cómo era esa tierra. En Éxodo 3:8 dice, desde el 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
Dios mismo le había dado a Moisés el plan que tenía para con el pueblo. Mas sin en cambio Dios estaba probando nuevamente la fe de ellos. Y les dice, díganme cómo es esa tierra. Si es fuerte o débil. Si son un pueblo numeroso o son pocos. ¿Cómo es la tierra? ¿Buena o mala? Si son ciudades fortificadas o son campamentos. Si hay árboles, si hay frutos. Y dado una serie de características para que estos 2 espías fueran con esa encomienda. Y dice que después de 40 días volvieron de conocer la tierra. En la Biblia hay muchas veces, menciona que cuando Dios prueba da un lapso de 40 días. Cuando regresan estos 2 espías de reconocer la tierra, el versículo 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Los mensajeros empezaron con un discurso bueno, agradable y con esperanza. Efectivamente, hemos comprobado que lo que Dios había dicho es verdad. Y aquí está una muestra del fruto de la tierra. El problema es, hermanos, es a partir del versículo 28. Esa palabra, más el pueblo. Más. Ese más muestra un sin embargo. Empieza a mostrar los peros. Todo iba bien, miren, este es el fruto, esta es la tierra, todo bien, pero hay unas ciertas cosas que no nos gustaron. Sí, lo que Dios dice es verdad, es una tierra que fluye leche y miel, pero el pueblo de Israel parecía que ellos mismos habían agarrado esa circunstancia para decir, nosotros realmente creo que no vamos a poder. Cuando se les estaba olvidando que si ellos habían llegado a ese punto en sus vidas es porque la mano de Dios estaba con ellos. Empezaron los peros, los más, los sin embargos. Mas el pueblo que habita, aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac son descendientes de gigantes. Amalek habita en Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Dan a entender, no hay espacio para nosotros. Esas ciudades están fortificadas, hay gigantes en esa tierra. Los peros y los pretextos. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Solamente Caleb estuvo dispuesto a alzar la voz. Cuando todo hombre lleno de fe debió de haber clamado, debió de haber puesto en pie, a pesar de esas ciudades amuralladas, a pesar de esos gigantes, a pesar que no hay tierra para nosotros, vamos a conquistar. Vamos a poder entrar a esa tierra que Dios nos había prometido. Cada representante de cada familia debió haber alzado esa voz en cuello, dar ese grito de fe diciendo, sin embargo nada, vamos a pararnos y conquistemos. Mas en cambio fue solamente un hombre, Caleb. ¿Cómo era posible? ¿Cómo puede decir uno, fuimos a la tierra, la encontramos bien, la promesa de Dios es verdad, y después decir, pero? ¿Cómo es eso posible?
Versículo 31 al 33 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estas palabras nos dan el reporte más incrédulo e infiel hacia Dios. De cuando ellos llegaron con esperanza, con ese racimo de uvas, con esas granadas, con esos higos, el pueblo había cambiado completamente su semblante. ¿Cómo era posible después de tantos años, de tantas circunstancias, de tantas pruebas, y pensar que no hay salida? Lamentablemente hubo una consecuencia a ese desánimo, a esa falta de fe. Una triste y grande pérdida. Ahí en el capítulo 14, por favor, capítulo 22, números 14, 22, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 34, conforme el número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en el desierto serán consumidos y ahí morirán. El pastor nos hablaba en la mañana de cómo ellos perdieron ese privilegio de entrar a esa tierra. Y yo creo, hermanos, que podemos leer esta historia, una historia triste, una historia de cómo todo un pueblo desconfió de su Dios. La clave, hermanos, de este pesimismo, de esta respuesta por parte del pueblo, yo lo considero con esta palabra, la palabra contagio. La palabra contagio tiene dos significados. Posiblemente la más común es la transmisión de una enfermedad por contacto con un agente patógeno que la causa. Todos alguna vez nos hemos contagiado de alguna enfermedad. Pero el mismo diccionario tiene otra definición. No solamente es una transmisión de una enfermedad, sino que es la transmisión de una idea o de un sentimiento, de una actitud por influencia de una sola persona. Posiblemente estamos viendo en esta historia, hablando espiritualmente, unos de los más grandes contagios, pero para mal. Solamente fueron necesarias 10 personas para contagiar a más de 600,000 personas que se encontraban allí. Solamente 10. La historia de este contagio del pueblo de Israel, hermanos, que no está tan lejos de lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Creo que podemos encontrar en la segunda definición de contagio que hoy en día se están transmitiendo ideas o sentimientos con una actitud errada, indiferente, que están haciendo de gran influencia en nuestros días. Yo sé, hermanos, y voy a aclarar esto antes de seguir con el mensaje, porque no quiero que se malinterpreten estas palabras.
Nuestro mismo pastor ha sido claro, la postura como cristianos que debemos de tener con respecto a la pandemia. Se nos ha indicado pasos a seguir. Dios me ha dado la oportunidad de estar con muchos hermanos ayudándoles a salir adelante, hermanos. Desde el año pasado se nos está diciendo nuevamente que puede venir una nueva mutación, una enfermedad. No estoy diciendo que no sea verdad, no estoy diciendo que sea mentira, no estoy diciendo que de aquí nadie va a morir. Yo estoy consciente que el día de mañana podemos contagiarnos y podemos morir. La cosa es, hermanos, que no podemos vivir nosotros bajo esa amenaza. No podemos depender de lo que diga este mundo para servir al Señor. Eso no debe determinar si vamos a caminar por fe o no vamos a caminar por fe. Vuelvo a repetir, tomemos todas las medidas. Oremos por nuestro gobierno, oremos por las autoridades. Pero no va a menguar, hermanos, nuestra fe. No vamos a dejar contagiarnos por lo que este mundo diga. Los versículos 32 al 33, hermanos, que ya leímos, donde estos espías narran todo lo que pasaba, está lleno de respuestas incrédulas con una potente combinación de verdad, mentira y exageración. Diciendo, la tierra que reconocimos es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. En este discurso, una respuesta incrédula, una combinación de verdad, mentira y exageración. Tal vez no era tan cierto, tal vez sí, y a la vez estaban exagerando. Toda esa combinación dio como resultado un pueblo que había dejado de creer en su Dios. ¿No les suena esto familiar, hermanos? A veces lo que escuchamos tiene algo de verdad, como voy a repetir, yo creo lo que las noticias dicen, pero a la vez va algo de mentira combinado con exageración. Por eso repito, la importancia de como cristianos orar por nuestros gobiernos, que tomen las mejores decisiones con respecto a lo que venga más adelante. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de vivir? Realmente debemos estar nosotros, tomar una actitud de estar asustados, de decir, ¿qué va a pasar con el mañana? ¿Creeré o no creeré lo que dicen las noticias? No significa que tengamos que vivir escondidos, no significa que debamos de depender de ello para servir o no servir a nuestro Dios. Aquí lo importante es, hermanos, usted está en la voluntad del Señor. En los agradecimientos yo noto algo particular. Muchos daban gracias a Dios porque habían pasado este año. Y muchos decían, hubo gente tal vez más valiosa que se fue que nosotros. Pues yo creo, hermanos, que podemos sacar esta siguiente determinación para nuestras vidas. No es que seamos mejor o peor que alguien. Estamos viviendo en la voluntad de Dios. Porque o morimos haciendo la voluntad de Dios, o vivimos lo suficiente para vivir lejos de ella. Así que si el día de mañana usted y yo nos toca pasar por la muerte, asegúrese que usted estaba viviendo dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué le da miedo morir? Porque sabe que su vida no tomó nada de valor en esta vida. ¿Sabe por qué Dios a usted y a mí nos permitió pasar este año? Porque quiere que vivamos en su voluntad. Si morir, yo he estado en esos funerales, hermanos, y han sido tremendos. Qué bendición que se puedan decir historias tras historias tras historias. Así nos gustaría morirnos, hermanos. Pero qué triste decir, ese hermano nunca se animó. Ese hermano tenía miedo. Oh, ese hermano pudo haber hecho más por su Dios. Oh, nos quedamos esperando más de él.
y nunca pudo salir adelante, hermanos. Pase lo que pase, hermanos, debemos de tomar esta determinación. Morir, pero haciendo lo que Dios quería que hiciera. O vivir 100 años perdidos, inútiles, lejos de la voluntad del Señor. ¿De qué se contagió el pueblo de Israel? Versículo 28 nos habla ahí, hermanos, si quiero irme rápido, sobre incredulidad. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. El pueblo de Israel se llenó de incredulidad. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No solamente habían dejado de confiar en su Dios, se habían llenado de negatividad, siendo negativos. Ni siquiera habían calculado gastos, ni siquiera se habían puesto a hacer un plan de batalla como tantos que habían hecho. Dijeron: no podemos. No podemos. Negativos, frustrados, amargados, diciendo: no se puede. Se llenaron de pesimismo. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. Pesimismo. No, nosotros somos insignificantes. No podremos hacerlo. Y así, hermanos, podemos mencionar cosas que este pueblo se contagió. De tal vez ellos esperar esos 40 días, ver a esos espías llegar y decir: por fin va a valer la pena todo este tiempo, por fin vamos a entrar a esa tierra que el Señor nos ha prometido, por fin vamos a disfrutar de todo eso que el Señor nos está a punto de dar. Tantas lágrimas, tantas muertes, tanta desilusión, tanta esclavitud, por fin va a terminar. Y la respuesta que tuvo el pueblo de Israel al escuchar solamente a 10 e ignorar a 2: no podemos. Se llenó el pueblo de Israel de un contagio que los llevó a dar 40 años en el desierto. Y toda una generación se perdió porque se contagiaron. Yo quiero hablarles, hermanos, en esta noche de los contagios que debemos evitar. Estamos, repito, hermanos, y voy a decir esto con mucho respeto y mucho cariño por ustedes, hermanos, pero estamos viviendo en tiempos donde le estamos dando más importancia a lo que el mundo dice y no lo que la palabra de Dios dice. No quiero minimizar las muertes que hubo en cada familia, en cada casa, por la pandemia. Pero si realmente, hermanos, analizamos lo siguiente: ¿cuántas personas que murieron por COVID de nuestra iglesia, que eran fieles a aquella iglesia, se pueden comparar con las pérdidas que hemos tenido porque se han contagiado de este mundo? Yo creo que hemos perdido más por ese tipo de contagio. El pastor mencionaba familias que un día estuvieron aquí, jóvenes que un día estuvieron aquí. Los hermanos que trabajamos en ruta sabemos de esto: gente que no volvió, familias que no volvieron, jóvenes que no volvieron porque se contagiaron de este mundo. Por eso, hermanos, voy a aclarar esto con mucho respeto, hermanos. Hay más cosas que debemos evitar de contagiarnos en iglesia que lo que este mundo dice. Contagio que nosotros debemos evitar. Los contagios por el cual hoy en día debemos de preocuparnos.
Si bien esto que contagió al pueblo de Israel puede ser algo que hoy en día estamos viviendo, también podemos sacar, hermanos, otros contagios más reales en nuestros días que afecta a nuestra iglesia, que afecta a nuestra vida cristiana, que afecta la obra de Dios, que afecta a nuestro servicio al Señor. Y yo espero, hermanos, que ustedes lo tomen como un propósito de año nuevo, aprovechando, hermanos, esta oportunidad que el Señor nos da, de poder tomarlo como un reto, de tomarlo como decir, este año que va empezando, sí, yo entiendo que afuera hay una pandemia, pero también quiero evitar de un contagio espiritual a mi vida que me saque de este lugar. No quiero unirme a esa lista de gente que un día estuvo aquí, estuvo en la verdad, un día cantó al Señor, sirvió al Señor y hoy no están. Debemos de prevenir, hermanos, los contagios que hay hablando en el mundo. Número 1, hermanos, ¿de qué debemos de prevenirnos, de contagiarnos? Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Del versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Número 1, hermanos, debemos de evitar contagiarnos del enfriamiento espiritual. Esta mañana, hermanos, estaba sentado aquí con la puerta abierta, porque nunca me había sentado en ese lugar. Y estaba corriendo un aire frío, hermanos. Nunca había tenido tanto frío. Si no fuera por mi esposa, yo me hubiera muerto ahí, hermanos. Y nunca había sentido tanto frío, hermanos, en una banca como esta mañana. Y sabiendo que iba a predicar esto, me quedé pensando y dije, wow, a veces cómo estar en lugares incorrectos nos enfría. Yo por regular los domingos en la mañana, cuando vinimos de las clases de matrimonio, siempre tenemos un lugar atrás. Pero hoy me senté en ese lugar que nunca me había sentado. Y sí, había en mi espíritu el gozo del mensaje de la palabra de Dios, pero mi cuerpo estaba congelado. Y estaba Josué conmigo y dijo, no, no te puedo abrazar a ti. Pero hermanos, muchas veces así somos. Nos contagiamos de un enfriamiento espiritual. Nos pegamos esa banca dura a ese lugar en el cual estamos y decimos, así estoy bien. ¿A cuántos el enfriamiento espiritual nos va a durar todo el año? Porque qué fácil es contagiarse del enfriamiento espiritual. Depende del lugar, de con quién hable, de con quién se junte, con quién comparta. Eso va a determinar qué tan contagiado o no contagiado va a estar. Yo le invito, hermano, esta noche, si tiene que dejar amistades, si tiene que dejar de visitar ciertas casas, hágalo para salir de ese enfriamiento espiritual. Tenemos la oportunidad de este año poder servir más a nuestro Dios, de ser uno más que deja esa banca fría y dura y poder levantarse por la obra de Cristo, de poder servir al Señor, de preguntarnos, Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por la obra del Señor? Pero hermanos, cuántas iglesias hay, hermanos contagiados, llevan años contagiados, casi toda su vida cristiana por enfriamiento espiritual. Es invierno y ya duró más de la cuenta. Y no me refiero al frío de las estaciones, sino al frío espiritual. Congelado. Viene y cumple, se sienta y se va y regresa otra vez y la misma rutina. Y nunca ha entendido que el propósito por el cual él fue salvo es para un beneficio mayor, para hacer lo que Dios quería en su vida. No seamos, hermanos fríos espiritualmente, contagiados. Repito, aléjese de esas personas, aléjese de esas malas compañías que solamente lo invitan a enfriarse espiritualmente. Segunda de Tesalonicenses, por favor, 2:5.
Perdón, es 2:3. Segunda de los Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, no nos contagiemos de apostasía. Qué fácil hoy es ser un apóstata. Y para los que no sepan el concepto, hermanos, significa renunciar o abandonar lo que tú creías antes. Se acusa que hoy en día hay predicadores, siervos que antes compartían nuestra misma fe y práctica, doctrina, y se les llama apóstatas a ellos por predicar algo diferente en lo cual ellos se les enseñó. Pero también en las iglesias hay hermanos que son apóstatas, que practican la apostasía, que se les enseñó no uno de tantos caminos, el mejor camino que es la vida cristiana. Un día estuvieron en nuestras iglesias, un día cantaron en el coro, un día se subieron ese transporte, un día salieron a ganar almas, un día estaban en una cena de Navidad, en una cena de fin de año, un día estuvieron en una conferencia de la espada, en una conferencia de la juventud, en un campamento familiar, en un campamento de la juventud, en tantas actividades, y de repente un día ya no están. Renunciaron, abandonaron. Como este versículo, alguien influye en ellos, que nadie os engañe, que nadie te diga que hay un lugar mejor que la casa de Dios, que este día es un día de oportunidad para hacer otras cosas y no estar donde debemos de estar, que es en la casa de Dios. Hoy hay en las iglesias muchos cristianos que son apóstatas de lo que se nos ha enseñado. Muchas veces, hermanos, no son de palabra, son con tus hechos, hermanos. No ocupas a veces decirlo, con tus hechos, cómo te manifiestas, cómo te expresas, con tu negatividad, con tu enfriamiento espiritual, como vimos, demuestras que estás aquí por otras cosas menos por la palabra de Dios. Que en cualquier momento te vas, que serás una estrella solamente fugaz. Aseguremos, hermanos, de no contagiarnos de eso. Yo no sé, hermanos, la verdad, Dios nos libre de ese momento, pero ¿cómo nos atrevemos a decirle a otro hermano, hermano, deja la iglesia? Salte. ¿Cómo te atreves, hermano? Como si tú fueras dueño de la iglesia, como si tú hubieras muerto por esas personas en la cruz. ¿Cómo te atreves a contaminar a otra familia, a contaminar hermanos? Hablar, y lo vamos a hacer más adelante, ¿verdad? Hablar mal de tu pastor. De que se nos predica la sana doctrina, se nos da enseñanza. Y afuera apostatamos con nuestros hechos. Estamos repletos, contagiados en las iglesias de gente apóstata. El pastor mencionaba, y también me uno a ese agradecimiento, y ya lo he mencionado otras veces, hermanos, esta iglesia es una cuna de predicadores. Lo que se está haciendo aquí, hermanos, y lo que dio testimonio el pastor de los hermanos que dan devocionales, hay buenos hermanos aquí que pueden predicar palabra de Dios. Gracias a Dios por ello. Creo que en los próximos años no nos va a faltar gente que nos predique la palabra de Dios. Pero qué triste que haya gente que esté dispuesta a decir, ¿qué te metes al instituto? Pides tu tiempo. No, mira, mejor haz esto y el otro. Yo creo que lo mencioné en el mensaje pasado. Doy gracias a Dios por esa generación que entró de primer semestre. Tremendo potencial ahí, hermanos. Tremendo grupo. Pero hay gente contagiada. Y ojalá se quedaran en su pudrición ellos, pero no quieren regarla a las otras personas. Seguir contagiando a alguien más. Seguir haciendo que otros no sirvan al Señor porque ellos se sienten incómodos. Caray, todos están sirviendo, yo estoy aquí sentado todavía. No, vente para acá. Te mueres conmigo. Ojalá los dejaras y tú te quedaras ahí. Pero estás dispuesto a contagiar a los demás. Números capítulo 14, por favor, Números capítulo 14. Versículo 36.
Números 14:36 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando que el país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. En Salmo 106, por favor, Salmo 106, hace mención de este pasaje que acabamos de leer aquí en Números 14. Salmo 106 del 24 al 26 dice, Salmo 106 del 24 al 26 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Y 1 Corintios 10, por favor, hermanos, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Del 5 al 11 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tengamos al Señor como también, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todos estos pasajes tienen algo en común, hermanos. Y es algo que también nos hemos contagiado. Nos hemos contagiado de murmuración. La murmuración es una manifestación de disgusto. Es una examinación para determinar cierta verdad, sea buena o sea mala. Y creo, hermanos, que el pueblo de Israel, no solamente en esta ocasión, da la Biblia antecedentes de que el pueblo le encantaba murmurar. Y creo que es algo que hoy estamos contagiados en nuestras iglesias, la murmuración. Más claro puede ser, hermanos, el chisme. Estamos contagiados de murmuración. Iglesias enteras han terminado, han cerrado, han clausurado, hermanos han sido desanimados por la murmuración. Gente que no pudo alcanzar su máximo esplendor en su vida cristiana por murmuración. Estamos contagiados, hermanos, de murmuración. Y aquí puedo hacer todo un mensaje, hermanos, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Estoy hablando de evitar que nuestras casas se vuelvan una taquería, donde en cada casa seamos expertos en vender tacos de borrego y tacos de pastor. Cada casa debemos de evitar, y estoy usando esta analogía, hermanos, para decirlo suave, de que sea una taquería de tacos de borrego de hermano y tacos de pastor. No nos dejemos contagiar de la murmuración. Y mi hermano, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Estoy casi seguro que la gente que se dedica a murmurar es la gente que no está dispuesta a mover ni un dedo en obra de Dios. Ni un dedo. Creo que todos los que servimos aquí en la iglesia, hermanos, si somos muy sinceros, la verdad, no es fácil. Si usted está aquí porque quiere encontrar una iglesia perfecta, eso no existe, hermanos. Somos carne, somos gente, vamos a fallar, vamos a tener cosas buenas y cosas malas, pero eso no le da derecho, hermanos, a hablar mal o desanimar a otras personas. Sencillamente, hermanos, yo voy a hacer un consejo muy práctico que yo he aprendido aquí en la obra de Dios. A más servicio, menos tiempo me da a mí para hablar mal de las personas. A menos servicio, tengo más tiempo para poder
hablar más de las personas. Regla clara y sencilla. Si usted se mantiene más ocupado en las cosas de Dios, en servir a Dios, en amar a Dios, en prepararse, en ocupar bien su tiempo, como se nos ha enseñado en la mañana, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, usted tendrá menos oportunidad de estar criticando y comiendo gente, de estar hablando de qué está bien y qué está mal, cuando usted no hace absolutamente nada, cuando no está dispuesto a ayudar, a cooperar, a participar en la obra de Dios. Pero eso está lleno, hermanos, las iglesias. Lleno, contagiados de murmuración. Porque es más fácil señalar en una banca con un dedo que de ponerse de pie y empezar a hacer algo. Es más fácil, es más sencillo que otros lo hagan. Es su obligación, para eso le pagan. Él decidió servir a Dios, para eso se metió en el instituto, para eso es líder. Y vamos aventando la bolita, hermanos, a otros. En vez de decir, estoy viendo que hay una necesidad en mi iglesia. Voy a orar que el Señor me guíe. ¿Cómo puedo corregir? Amén. Y hermanos, creo que la mejor cura para esto es orar. Si tú oras, hermanos, por tu pastor, por los líderes, por los hermanos, por ese hermano que no te cae bien, Dios te va a ayudar. Esa es la respuesta, hermanos. Hay cura para eso. Amén. Y ponernos a trabajar en lo que Dios quiere que hagamos. Y la murmuración se cortará de tal. Pero cuántas y cuántos hermanos aquí contagiados, de una casa a otra, reuniones enteras para murmurar. Y repito, ojalá estuvieran haciendo algo, pero no hacen absolutamente nada por la obra de Dios. Y por último, hermanos, ahí en 1 de Pedro 1:14. 1 de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14, desde el 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Otra cosa, hermanos, que nos podemos contagiar es del conformismo. Es aceptar fácilmente cualquier circunstancia, por más dura que sea. ¿Cuántos de nosotros estamos conformados? A gusto, que nadie me mueva de aquí, que nadie me quite este lugar. Pensamos que si no hacemos eso, nadie más lo puede hacer mejor. Pensamos que la vida cristiana se trata solamente de cumplir, como ya mencioné al principio, con un servicio y nada más. Este año, hermanos, se nos abre una ventana de oportunidad para dejar nuestro conformismo. Dice la Biblia que antes teníamos en ignorancia el conformarnos. Y muchos piensan que se cambiaron de la católica para la católica bautista. No, hermanos, eso no existe. Aquí se viene a servir. Aquí se viene a buscar un lugar de oportunidad para el Señor. Qué triste que pase en nuestra vida y nunca hayamos entendido por qué me salvó el Señor. Por vivir una vida conformada. Poniendo más atención a lo que este mundo dice e ignorando lo que la palabra de Dios dice. El mundo pasará, pero mis palabras nunca pasarán. El mundo puede decir lo que quiera, que habrá nuevas amenazas, que habrá nuevos conflictos, pero el cristiano sabe que estamos del lado vencedor. El cristiano sabe lo que está por venir. El cristiano tiene su fe y su confianza puesta en Cristo. El cristiano sabe que un día Cristo vendrá por su iglesia. Pero mientras tanto, hermanos, repito, tenemos un año nuevo.
Y con mucho respeto, hermanos, y con amor se les dice todo esto, hermanos. Empezando por mí. Yo soy el primero, hermanos, que debo de aplicar esto en mi vida. Pero yo creo, hermanos, que ya basta de estar poniendo pretextos de la pandemia. Ya es un discurso viejo, holgado, acabado. Y repito, no estoy diciendo que bajemos la guardia, no estoy diciendo que dejemos de hacer protocolos, estoy diciendo, hermanos, hagamos más con nuestro Dios. Que nosotros contagiemos más este mundo de esperanza. Que sigamos saliendo a las calles a predicar la palabra de Dios y decirle, hey, no sabemos qué va a pasar, pero mira, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes vida eterna. Tú puedes gozar de ese cielo, de esa gloria, estar en esas calles de oro. Y amigo mío que lo está visitando, si usted no ha puesto su fe y su confianza en Cristo, déjeme decir algo, tiene la oportunidad en esta noche de pedirle a Cristo que salve su corazón, que entre en su corazón, que salve su alma, que le dé una oportunidad de vivir para Él. Oh, hermanos, qué fácil es contagiarnos de lo que este mundo dice. Pero hemos estado cegados y hemos estado ignorando lo que muchas veces en nuestras iglesias estamos siendo contagiados. Contagiados de enfriamiento espiritual, contagiados de apostasía, contagiados de murmuración, contagiados de conformismo. Yo espero, hermanos, que en esta noche todos aquí, hermanos, podamos decir, Señor, yo quiero tomar esto como propósitos de año nuevo para mi vida. Sin algo, hermano, usted puede cambiarlo, hágalo. Porque más vale vivir haciendo la voluntad de Dios. Más vale que muramos haciendo lo que Dios quería, que vivir toda una vida perdida, lejos de la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude en esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. El tiempo se ha ido, Padre, pero yo espero, Señor, que en estos minutos que hemos meditado en tu palabra, Señor, algo, Señor, haya llegado a nuestros corazones, Señor. Te pido perdón, Señor, porque yo soy el primero en reconocer que yo me he dejado contagiar por tantas de estas cosas, Señor. Gracias, Padre, porque nos das un nuevo año, una nueva oportunidad de poder corregir. Porque la palabra a su tiempo, cuán buena es. Porque, Señor, tenemos la oportunidad de corregir nuestras vidas. Este mundo, Señor, puede decir tantas cosas. Y oramos por ellos, Señor, que tú los guíes. Tú ayudes a nuestro gobierno federal, a nuestro gobierno estatal, a nuestro gobierno municipal, Señor. Cada representante de salud, Señor, que tome las mejores decisiones. Pero ayúdanos a nosotros como cristianos, Padre, a que eso no determine nuestro servicio a ti. Que no nos quedemos escondidos en estas cuatro paredes sin hacer más por tu obra. Quítanos, Señor, limpia nuestra vida y nuestro corazón de cualquier índice de contagio, Señor, que nos limite, que nos estorbe, que no nos ayude a hacer tu voluntad. Ayuda a tu iglesia en esta noche, Padre. Dejo esta invitación en tus manos, nuestro pastor. Todo cerrado, tu cabeza inclinada. ¿Cuánto podríamos decir? En verdad yo necesitaba escuchar eso. Porque se me ha diagnosticado que de alguna manera he sido contagiado de un virus espiritual que me ha parado, que no me ha dejado salir adelante, que no me permite avanzar, que no me deja crecer en mi vida. ¿Cuánto podríamos decir? Yo me identifico con eso que se predicó esta noche. Yo lo necesitaba. ¿Cuánto pueden decir? Ore por mí, pastor. A ver tu mano, a ver tu mano. Gloria a Dios. Qué bendición. El altar estará abierto. En la mañana se abrió. Ven. Usa el altar. Año 2022. El altar se ha abierto. El altar, el lugar donde tratamos con Dios, el lugar donde hablamos con Dios, tratamos con Dios, negociamos con Dios, reconocemos delante de Dios que necesitamos su ayuda,
su perdón, su poder, su gracia. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu problema, ven en esta noche y ponlo en las manos de Dios. Voy a cambiar la invitación. Pudiera haber alguien entre nosotros que no tiene a Cristo en su corazón, que nunca ha entregado su vida a Cristo. Pudiera haber alguien. Mi amigo, mi amiga, no te dejes contagiar de incredulidad, de duda. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Entrégale tu vida, entrégale tu alma. Cristo te salvará. ¿Habrá alguien entre nosotros que pueda decir: pastor, yo necesito a Cristo, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? ¿Habrá alguien? Solo levanta tu mano bien alto y di: pastor, oré por mí. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona? Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a no contagiarnos del enfriamiento espiritual. Ayúdanos a no contagiarnos de las prácticas apóstatas. Ayúdanos a no contagiarnos de la murmuración, del conformismo. Y si hemos sido contagiados, Señor, perdónanos, levántanos y restáuranos para seguir sirviendo en tu obra. Gracias, Señor, por tu palabra y por hablarnos en Cristo. Amén y amén.